Buenas noches, mi nombre es Joana Andrea Guevara Trujillo, estudiante del doctorado de Ciencias en Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. El artículo Comportamiento, Historia y Evolución de Galarza explora cómo las investigaciones sobre el comportamiento animal han permitido comprender el origen y evolución de la conducta humana. Comprender la diferencia entre comportamiento, conducta y acciones es esencial para analizar cómo interactuamos con nuestro entorno y cómo influimos en la sociedad que nos rodea y nos permite tener una comprensión más profunda de los factores que influyen en nuestras interacciones sociales. Desde nuestros orígenes los seres humanos hemos estado profundamente conectados con el entorno que nos rodea. Nuestras acciones individuales y colectivas moldean y transforman el mundo que habitamos. Esta relación dinámica ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de la historia y sigue siendo un tema de gran relevancia en actualidad. ¿Cuál es la diferencia entre comportamiento, conducta y acción? Comportamiento es el conjunto de respuestas que un individuo manifiesta en relación con su entorno en situaciones o momentos determinados, incluyendo aspectos conscientes e inconscientes, voluntarios o involuntarios ante un estímulo. Por ejemplo, el comportamiento en una entrevista de trabajo incluye el lenguaje corporal, tono de voz y palabras. Cuando el niño desea algo y la mamá no accede, el niño llora y se enfurece. Conducta es consciente y voluntaria, ya que la persona decide cómo actuar y se refleja en la personalidad, en el trato hacia las personas, de una manera permanente, haciendo uso de sus valores, como la puntualidad en una cita o en la Iglesia Católica cuando dar la mano para la paz, son conductas. Las acciones se refieren a un acto específico y puntual realizado por un individuo como levantar un libro o escribir una nota. Saludar a un vecino con un gesto es un comportamiento. Hacerlo todos los días como regla es una conducta. Y levantar la mano para saludar en un momento es una acción. ¿Cuáles son las principales influencias sobre nuestras acciones? Nuestras acciones están influenciadas por una combinación de factores, como por ejemplo el factor social, normas y expectativas del entorno, por ejemplo, no usar el celular en una reunión, el factor ético y moral, son los valores aprendidos desde la infancia de nuestras creencias, razonamientos, influyen en nuestras decisiones, como por ejemplo dar las gracias siempre que nos dan algo. El emocional, por ejemplo, la ira puede llevar a una reacción impulsiva, mientras que la alegría facilita el comportamiento positivo. Está el factor biológico, allí juega un papel importante la genética, la neuroquímica y los procesos fisiológicos que ha tenido el ser humano. Está el factor psicológico, son las emociones, los pensamientos, las experiencias que ha vivido el ser humano, y que su personalidad juega un papel importante en la toma de decisiones. Está el factor económico social, están en aquí las normas culturales, la educación, el entorno familiar, las relaciones interpersonales y el sector económico al que pertenecemos nos dan una base en nuestras acciones y en la calidad de vida. El factor ambiental es el contexto físico y situaciones específicas en las que encontramos, por ejemplo, un espacio donde puede fomentar la interacción social, facilitar el aprendizaje y la concentración, o por lo contrario, generar estrés, ansiedad y afectar nuestras decisiones y comportamientos relacionados con el medio ambiente. La interacción de estos factores determina cómo actuamos en diferentes circunstancias. Al actuar seguimos patrones designados previamente o improvisados. Depende de la situación. Patrones previamente designados son comunes en situaciones precedibles o repetitivos como seguir una rutina laboral. Improvisados surgen en contextos nuevos o cuando enfrentamos situaciones inesperadas como responder a una emergencia en tal caso. En nuestro actuar hay una combinación de patrones preestablecidos y de improvisación. Muchos comportamientos son automatizados, fruto del aprendizaje y la experiencia, sin embargo, también improvisamos y adaptamos a situaciones nuevas e inesperadas. Esta flexibilidad es crucial para la supervivencia y la adaptación. Yo considero que en muchos casos el actuar seguimos patrones que hemos aprendido en nuestros contextos familiares y de nuestras reacciones a diferentes situaciones. Pero en algunos casos, de acuerdo con diferentes factores internos o emociones, desarrollamos comportamientos ligados a cada persona de acuerdo a la situación que esté presentando. Por ejemplo, en algunas
en situaciones de conflictos muchos reaccionan pasivamente y en otros casos algunas personas de manera agresiva. Dependiendo del contexto, podemos recurrir a patrones de comportamiento aprendidos o improvisados. En situaciones familiares es común seguir rutinas establecidas, mientras que en escenarios novedosos o inesperados tendemos a improvisar basándonos en nuestra creatividad. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo entendernos con los demás? Diferencias en percepción. Cada persona interpreta la realidad de manera única, influida por sus experiencias y valores, lo que puede diferir de los otros. La falta de comunicación clara, mensajes ambiguos o mal expresados pueden generar malentendidos. Prejuicios. Juzgar a alguien antes de entender su perspectiva dificulta el diálogo. Las emociones, estados emocionales intensos como estrés, enojos, bloquean la comprensión mutua. Las diferencias culturales, lo que es aceptable o común en una cultura puede ser visto como inapropiado en otra. Los valores, las creencias, las normas distintas pueden generar malentendidos. Esas barreras lingüísticas, idiomas o jergas diferentes dificultan la comprensión. La falta de empatía, no considerar o entender las emociones y pensamientos ajenos puede generar conflictos. Ejemplo, un tono de voz alto podría interpretarse como agresividad en una cultura y en otra puede ser como entusiasmo, generando de pronto confusión en las personas. Considero que muchas veces nos cuesta tanto entendernos con los demás por las conductas adquiridas en la familia que nos hacen diferentes unos de otros y en muchos casos no somos capaces de colocarnos en el lugar de los demás ni de aceptar sus diferencias y de esta forma relacionarnos con los demás nos cuesta porque no entendemos los comportamientos de los demás. Las dificultades en la comunicación y el entendimiento mutuo pueden surgir por diversas razones culturales, experiencias personales, barreras lingüísticas, prejuicios o falta de habilidades comunicativas. Además, factores emocionales y psicológicos como el estrés o la ansiedad pueden interferir en nuestra capacidad para comprender y ser comprendido por los demás. Reconocer y trabajar en estas áreas puede mejorar siempre nuestras interacciones sociales y facilitar el entendimiento mutuo. Ejemplos o comportamientos que transforman nuestro entorno. Las prácticas sostenibles, la práctica individual de separar y reciclar desechos contribuye significativamente a la conservación del medio ambiente, reduciendo la contaminación y promoviendo la sostenibilidad. Esta acción impacta positivamente en la comunidad al disminuir la acumulación de basura, fomentando una cultura ecológica, adaptando hábitos ecológicos que transformen el medio ambiente, al mitigar el cambio climático. Este comportamiento personal fomenta un sentido de personalidad y alienta siempre el consumo consciente. Está la participación en actividades comunitarias. Al involucrarnos en esas actividades comunitarias como alfabetización, campañas de limpieza, fortalece el tejido social y mejora la calidad de vida colectiva. Estas acciones promueven la cohesión social y el sentido de pertenencia. Esto influye en el comportamiento personal al fomentar un sentido de comunidad y un propósito compartido, fortaleciendo las conexiones sociales y desarrollando habilidades de activismo y colaboración. La implementación de metodologías activas en la enseñanza. Como docente, adoptar enfoques pedagógicos centrados en el estudiante como el aprendizaje basado en proyectos puede aumentar las motivaciones y el compromiso de los alumnos, transformando el entorno educativo y el espacio más dinámico y participativo como el trabajo en equipo. El uso responsable de la tecnología, la adopción consciente de que las herramientas digitales, tanto a nivel personal como en el aula, pueden optimizar procesos de aprendizaje y comunicación, siempre que se promueva un uso ético y equilibrado en su desarrollo o en su implementación. Está el fomento de la empatía en la comunicación asertiva. Practicar y enseñar habilidades de comunicación afectiva y empática mejora las relaciones interpersonales, reduce los conflictos y crea un ambiente más armonioso, siempre respetando las diferencias entre el contexto personal como el educativo. La investigación al realizarse comprende los problemas que suscitan en la actualidad y así desarrolla soluciones para transformar una mejor sociedad y generar conocimiento. Esto conduce a una mejor toma de decisiones.
Esto repercute en el comportamiento personal al ampliar la comprensión y desarrollo de habilidades en la resolución de problemas. Entre otras tenemos el altruismo, ayudar siempre a las personas sin esperar algo a cambio, la resiliencia, superar una situación adversa, manteniendo siempre una actitud positiva. Como conclusiones, decimos que el comportamiento humano es un fenómeno complejo que se manifiesta a través de nuestras acciones, pensamientos y respuestas frente a estímulos internos y externos. Nuestras acciones, tanto individuales como colectivas, tienen el poder de transformar nuestro entorno y a su vez ser transformados por él. Comprender las diferencias entre comportamiento, conducta y acción, así como las influencias que las moldean, nos permite actuar de manera más consciente y efectiva en nuestra labor educativa y en nuestra vida cotidiana. También como docente es fundamental reflexionar sobre nuestras prácticas y su impacto, promoviendo comportamientos que fomente un desarrollo integral y una convivencia armoniosa. La habilidad para entender los sentimientos y emociones de los demás se fundamenta en reconocer que cada individuo es único y irrepetible, influenciado tanto por factores genéticos como por su entorno social. Esto implica que en ocasiones no todos los comportamientos o perspectivas se encajan en nuestro propio marco de referencia, lo cual puede generar discrepancias en las relaciones tanto a nivel social como personal. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia y contribuir a un mundo más justo y sostenible. Al reflexionar sobre nuestros hábitos y tomar decisiones conscientes, podemos transformar nuestro entorno y construir un mejor futuro para las generaciones venideras. A continuación, estas son las referencias y muchas gracias por su atención.